cuando caes con enemigos, tú tienes que atacar con el primer arma que encuentres. Así que tú no tienes esa posibilidad de ir mejorando porque pasas muriendo. Hey, ¿qué tal chicos y chicas? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Yo estamos de vuelta con Blood Strike. Y el día de hoy les voy a estar dando unos consejos muy importantes para todo tipo de jugador de Blood Strike, ya sea viejo o nuevo jugador. Son unos consejos muy básicos que yo creo que la mayoría de los jugadores de otros juegos ya los conocen, ya que recordemos que la comunidad de Blood Strike son jugadores de Free Fire, de Apex Legends Mobile, de PUBG, también de COD. Tenemos muchos jugadores de COD, por cierto. La mayoría de mis suscriptores vienen del COD y del Free Fire, así que no se me hace raro que venga alguien que me diga: bro, pero esos consejos ya son muy conocidos. Sí, men, pero hay que recordar que también hay jugadores nuevos y pues no le vendrían nada mal estos consejos. El primer consejo sería jugar solo versus dúo o solo versus squad, ya que ahí es donde aprendes a moverte y analizar los diferentes tipos de circunstancias que te ponen los enemigos en las partidas. Por ejemplo, tenemos los casos de los jugadores profesionales que ellos siempre juegan solo versus dúo o solo versus squad, ya que ellos aprenden más a moverse, aprenden a analizar a los enemigos y saber qué van a hacer los enemigos al momento de rushear. Hablando de consejos profesionales, vamos a pasar al consejo número 2, ya que los jugadores profesionales sí o sí tienen que hacer esto, y estamos hablando en el custom. Así es, en el custom HUD, o serían los botones que ustedes miran en la pantalla del jugador, que serían los botones de brincar, agacharse, disparar. Y por ejemplo, mi custom es a 4 dedos. Ustedes pueden ver, bueno, ahorita tengo un custom a 3 dedos, pero mi custom actual es de 4 dedos. ¿Por qué? Porque yo me muevo más rápido, tengo más movilidad al momento de rushar a mis enemigos y también de reaccionar. Digamos, si yo quiero brincar, brinco, y si yo quiero brincar y disparar, puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, ya que como mi custom me ayuda porque de 3 dedos, pues yo tengo esa posibilidad. Algo que los jugadores de 2 dedos no pueden hacer porque ellos brincan o disparan. Una de dos, pero no pueden hacer lo que yo hago, ya que sería mucho para ellos. Así que los jugadores profesionales tienden a buscar los custom ideales para ellos mismos o se crean sus propios custom. En mi caso yo creé mi propio custom, ustedes lo pueden ver. Es un custom que yo lo traigo desde que juego Mega Legend. No sé si ustedes conocieron ese juego, un juego un poco famoso, hace 3 años creo. Y yo me acostumbré a este custom y por eso me gusta demasiado, siempre lo adapto a los diferentes tipos de juegos. Y ese sería el consejo número 2, porque yo creo que es uno de los consejos muy importantes si quieres ser un jugador profesional, y es que sería encontrar tu custom ideal. Hablando de controles, el día de mañana les traigo un video muy especial, ya que les voy a traer mis configuraciones y cómo activar el botón de cambio de arma rápido, ya que muchas personas me han estado preguntando, y el día de mañana ya casi tengo listo ese video, así que se pueden ir suscribiendo para estar atentos a mis próximos videos, porque son videos muy importantes para los jugadores de Blood Strike. Y pues pasemos al consejo número 3. El consejo número 3 sería la sensibilidad. Muchas personas me dicen: Nova, tu sensibilidad es un poquito baja, ya que yo en mis videos anteriores yo dije que mi sensibilidad era muy alta, porque yo la considero así, mi sensibilidad es de 135, la sensibilidad general, y yo la siento muy alta porque a mí me cuesta apuntar a los enemigos, así que no la puedo dar porque también me va a costar. Así que yo tengo una sensibilidad un poco óptima para los jugadores nuevos, ya que pues yo no me considero un jugador pro player, pero sí me considero un jugador con experiencia. Y pues yo siento que mi sensibilidad es una sensibilidad muy buena para los jugadores nuevos y para los jugadores que ya tienen tiempo jugando. Por ejemplo, hay unos jugadores que utilizan la sensibilidad al full, otros jugadores que utilizan la sensibilidad 300. Estamos hablando de la sensibilidad general. Ya la sensibilidad de la mira pues ya es muy diferente, ya que entre más mira hay que bajar un poco más la sensibilidad. Así que por ejemplo, yo mi sensibilidad general yo la tengo en 135 y la sensibilidad de las miras yo las tengo en medio, ya por defecto donde ya viene el juego, porque el juego te da una opción de ponerlas en bajo, medio y alto. Y pues yo esta opción yo la tengo en medio porque yo siento que está muy bien. El juego pues calibró muy bien las miras con esa sensibilidad. Y pues yo creo que ese sería el consejo número 3, de encontrar tu propia sensibilidad o buscar qué sensibilidad recomiendan los jugadores profesionales. En mi caso yo recomiendo una sensibilidad un poco óptima como la mía de 135 en general, y las de sensibilidad de las miras pues las utilizo en medio. Ok chicos, pasemos al consejo número 4, que sería cómo encontrar tu campeón ideal o tu leyenda ideal o tu personaje ideal. Estamos hablando de los strikers, ya que los strikers tienen su habilidad pasiva y su habilidad activa. Yo ahorita estoy utilizando al capitán
Bueno, no es un capitán, sino que es un man que utiliza, bueno, su habilidad pasiva sería que incrementa un 5% el daño de las armas. Y su habilidad activa pues sería que pone unas torretas, que esas torretas infligen daño a tu enemigo. Así que yo, ejemplo, este man yo lo estoy utilizando porque estoy jugando en solo versus dúo. Y pues me incrementa el daño de las armas como le estaba diciendo. Y pues eso me ayuda un poco más para bajar los enemigos. Así que hay muchos personajes como este con sus diferentes tipos de habilidades que se adaptan al tipo de jugador que eres. Por ejemplo, si eres un jugador de apoyo puedes utilizar a MET, que es un jugador que, bueno, es un striker que sana a tus compañeros, que puede sanar a tus compañeros. También tenemos el caso de Ethan, que Ethan es un personaje, un striker que pone un escudo que protege a tus compañeros. También pues cuando infliges daño a Ethan, Ethan tiene una habilidad pasiva que incrementa su velocidad de movimiento. Así que el consejo número 4 sería encontrar a tu personaje ideal o tu striker ideal. El consejo número 5 sería con las clases del arma. Hay muchas personas que yo también, bueno, en mi caso yo también hice clases de armas, pero todas las clases siempre son las mismas. Por ejemplo, tú cuando eres nuevo, tú lo primero que tienes que hacer es subir de nivel las armas para crear tu propia clase de armas. Pero ¿qué clase estás buscando? Tenemos que buscar una clase que nos ayude a controlar el retroceso del arma, ya que las armas siempre tienden a tener un retroceso muy alto. Por ejemplo, lo que sería la AK, por ejemplo, lo que sería la SCAR. La única arma buena es la M4, pero la M4 casi no tiene mucho daño. Así que tú, al momento de empezar a Blood Strike, tienes que encontrar tu arma preferida, ya sea SCAR, AK o M4, y subirla de nivel para encontrar tu clase ideal. Yo, por ejemplo, tengo clases en mi canal. Tengo una clase del SCAR y creo que también tengo una clase de la M4, pero es un video viejo y los recomiendo que lo vayan a ver, ya que son clases muy importantes para los jugadores que vienen empezando en Blood Strike y no han encontrado su clase o su clase ideal. Y pues ese sería el consejo número 5, uno de los consejos más importantes en el juego, ya que eso determina tu nivel al momento de jugar Blood Strike. Hablando de nivel, también hay un consejo, que este sería el consejo número 6, muy importante, y es que es para subir más rápido las armas, que tenemos el modo punto caliente, ya que en el modo punto caliente nosotros hacemos bastante kills y podemos revivir las veces que queramos por un determinado tiempo. Yo creo que la partida duran 10 minutos, si no mal recuerdo, y en esos 10 minutos tú puedes matar la cantidad de enemigos que tú quieras, ya que es un 5 versus 4 versus 4, y pues es como tipo COD Mobile, su multijugador, algo así vendría siendo. Y pues el punto es que ese modo te ayuda a nivelar o maxear tus armas más rápido. Yo, por ejemplo, yo utilicé ese modo para subir de nivel las armas o para completar las misiones de las armas, ya que en el juego hay misiones que cuando tú las haces puedes desbloquear skins. Por ejemplo, está la skin dorada, la skin morada, azul y pues demasiadas skins que te van dando al momento de subir de nivel las armas. También los utensilios de las armas, los equipamientos, también te lo van regalando al momento de que tú subas el arma de nivel. Ese sería el consejo número 6 y es un consejo muy importante que tal vez muchos jugadores no sepan, o tal vez solamente los jugadores nuevos no sepan. Este consejo va más dedicado para los jugadores que tienen dispositivos de gama baja, por ejemplo los Samsung J7 o todo tipo de teléfono que tenga 3 de RAM o menos de 3 de RAM, que son dispositivos que pues tienen mucho lag. Así que yo para esos jugadores yo les recomiendo jugar siempre en equipo y siempre jugar con los gráficos mínimos y con FPS en alto o en medio, ya que con esa configuración tu teléfono se va a dedicar más a la estabilidad de los FPS dentro del juego. ¿Y por qué te digo que tienes que jugar en equipo? Porque así tu equipo te puede apoyar y pues si morís tu equipo puede campear o puede salvar los puntos. Así que yo les recomiendo para los jugadores que tienen teléfonos de gama baja siempre jugar en equipo, ya que pues se apoyan al equipo y pues puedes subir de liga rápido. Y si es posible puedes llegar a leyenda, claro que sí, si encontrás un team que es tryhard o un team que carrea o un team que resuelve. Un team que resuelva, así que ustedes pueden jugar con ellos pues para subir de liga un poco más de rápido y no aburrirse del juego, porque es un poquito aburrido estar jugando y que tu dispositivo no te rinda, porque estar muriendo a cada rato también es un poquito aburrido. Así que yo por eso les recomiendo a esos jugadores que siempre jueguen con los gráficos bajos, los FPS en alto,
y en equipo. Pasando al último consejo, yo creo que es un consejo que a todo el mundo sabe, y es que si tú eres un jugador nuevo, yo les recomiendo siempre a los jugadores nuevos siempre caer en lugares lejos, ya que así lootean un poquito más cómodo y no pasan muriendo. Ya que si eres nuevo y empiezas a jugar en equipo, empiezas a jugar clasificatoria, pues siempre tiendes a caer en lugares donde cae todo el mundo. Pero si tú pasas muriendo, no vas a poder mejorar. Solamente vas a hacer un escalón más para que tus enemigos mejoren y tú pues no vas a pasar de estar muriendo porque no vas a poder mejorar, no tienes un arma. Un arma que tú la sepas controlar, porque recuerda que cuando caes con enemigos, tú tienes que atacar con el primer arma que encuentres. Así que tú no tienes esa posibilidad de ir mejorando porque pasas muriendo. Así que yo siempre les recomiendo a los jugadores nuevos que si quieren llegar a ser profesional, jueguen como profesionales. Ustedes pueden ver a los jugadores profesionales que siempre ellos lootean. Ellos siempre tratan de conseguir sus armas preferidas, sus armas que ellos sepan controlar o sus armas con que ya tienen su mejor clase. Así que ese sería el último consejo, chicos. Y pues yo creo que estos son consejos muy importantes en Pro Strike. Pueden ser consejos básicos, pero son consejos que todos los jugadores tienen de conocer, ya que los jugadores profesionales pues ellos los hacen. Así que pues si nosotros queremos subir de nivel y ser un jugador profesional en Pro Strike, tenemos que seguir estos consejos. Y chicos, sin nada más que decirles, los voy a dejar con esta partida y pues hasta la próxima y chao.